Buenas noches, compañeros y profesora Elizabeth. Nos corresponde riesgo de corrupción y riesgo COVID-19 empresarial. La imagen que queremos compartirle hoy dice lo siguiente. Si necesitas ver más lejos, me trepo o me monto en los hombros de un gigante, de Isaac Newton. Nuestro grupo está conformado por Brenda Nicole Parra, Laura Marcela García y quien les habla, Caterine Corso. Riesgo de corrupción. El riesgo de corrupción se define como la posibilidad de que por acción u omisión, por el uso abusivo del poder, del dinero, de recursos o de la información, se lesione los intereses de una compañía o del propio Estado, con el propósito de obtener un beneficio particular. La identificación del riesgo de corrupción se convierte hoy en día en una necesidad del área administrativa para poder definir los riesgos de una empresa. No solo esto se requiere para las empresas que lo tengan como por obligación, sino para todas, para obtener una autorregulación y un buen gobierno corporativo. Las compañías deben poder identificar y describir las situaciones o eventos potencialmente constitutivos de hechos de corrupción que podrían tener lugar en su organización, desde cada uno de los procesos y subprocesos, observando una metodología acorde con el tamaño de la compañía. Esto quiere decir que el riesgo de corrupción se va a hacer todo un protocolo, pero esto depende de cada compañía. No debemos mirar por el tamaño, por el tipo de actividad que desarrollamos y lo demás. Los riesgos deben poderse evaluar en función de su probabilidad de ocurrencia y el impacto que estos puedan llegar a tener. Bueno, esta es la gestión del riesgo de corrupción. Está dividido en 5 etapas. La primera es la política de administración del riesgo de corrupción. La segunda es la construcción de mapas de riesgos de corrupción. La tercera, la consulta y divulgación. La cuarta, el monitoreo y revisión. Y por último, el seguimiento. Buenas, voy a hablarles del riesgo del COVID, teniendo en cuenta que pues el COVID fue una de las pandemias más fuertes que ha sacudido el mundo entero, pues en la parte económica, en la parte empresarial, se ha visto afectado, ya que nuestra población ha sufrido un cambio y esto ha generado que se alteren muchas cosas. Teniendo en cuenta esto a nivel de empresa, a nivel corporativo, ha hecho que cambien muchas herramientas, cambien muchos procesos y se tenga en cuenta ahora mucho más la parte tecnológica. Ahora voy a hablar de cuál es el impacto en la negociación. Entonces, con respecto a lo que ya he dicho, que pues ha habido un impacto en la parte económica, personal, empresarial, en la parte de la negociación, es importante reconocer que el COVID nos ha golpeado de una manera significativa. ¿Por qué? Porque en la parte de las restricciones de viaje, ya no estamos como tan libres como antes a poder viajar, al turismo, porque hay muchos países que viven de ello. En caso de las negociaciones, el caso de los precios altos en los productos, porque hay productos en que ya no se están abastecimiento y entre muchas otras cosas que ha generado el COVID. Entonces, es importante conocer la importancia de buscar otro camino y de reducir
las posibles falencias que tengamos con respecto a la comunicación personal que se venía teniendo, porque ahora pues ya lo que vamos a implementar es más la tecnología. Con respecto a los objetivos evaluativos del riesgo COVID-19, los plantearon en 6 partes. El primero es evaluar las exposiciones y los riesgos de las personas. El segundo, definir los escenarios de crisis. El tercero, identificar las carencias de la fuerza laboral. El cuarto, desarrollar una respuesta potencial. El quinto, probar esta respuesta potencial. Y el sexto, crear un caso de negocio de intervención. Nos hacen una pregunta muy interesante y es la siguiente. ¿El impacto del COVID-19 cambiará la percepción de los riesgos en las empresas? Indudablemente la percepción del riesgo empresarial por causa del COVID-19 cambió, ya que ninguna de las empresas imaginaba el impacto negativo que esta pandemia iba a dejar en el sector comercial y financiero del mundo. Este análisis evidencia que a finales del año pasado el sector corporativo se situaba en una posición de relativa fortaleza para afrontar cualquier tipo de perturbación adversa. Si bien ello era compatible con la existencia de algunos segmentos de situación de mayor vulnerabilidad, pero bien sabemos que la crisis del COVID-19 ha provocado un descenso en acusados de los excedentes ordinarios, en el empleo y en los niveles de rentabilidad, que pues sabemos que es muestra de cada una de las empresas. También sabemos que los resultados atípicos se presentaron en una evolución muy negativa, lo que resultó que las empresas presentaran un resultado neto del negocio negativo al final. También se observa que en el 2020 y en el 2021 el deterioro de la posición patrimonial en las compañías y en los endeudamientos y cargas financieras evidenciaron un gran repuente. Asimismo, causó el aumento de la deuda empresarial en mayor medida por el descenso de los resultados. Sin embargo, las compañías evaluaron sus colchones de liquidez como medida precautoria. Los resultados de este retroceso de la rentabilidad habría sido especialmente intenso en el segmento de pymes y sobre todo en los sectores más afectados por la crisis que se evidencia y pues que habría ocasionado un fuerte aumento en la presión financiera soportada por cualquiera de las empresas, así como un deterioro, aunque más moderado, de su solvencia. Para de pronto agilizar un poco más esta respuesta, bien es cierto que el impacto generado por el COVID-19 data que no podemos como empresarios bajar la guardia en ningún momento, puesto que las estrategias deben de presentarse e implementarse para no caer en el déficit o en la quiebra empresarial. Recordemos que los riesgos adquiridos son de gran relevancia y la brecha que deja en el sector comercial y financiero tardarán muchos años en solucionarlos. Les dejamos las fuentes bibliográficas utilizadas para este trabajo. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.